La aldea de Valle Sereno despertaba siempre antes del sol, no porque hubiera prisa, sino porque allí el tiempo caminaba diferente. Las montañas que la rodeaban parecían proteger no solo las casas de madera y piedra, sino también las historias que resonaban entre sus callejones estrechos. En lo alto de la colina vivía Anselmo, el hombre más sabio de la aldea. No era sabio porque hubiera leído muchos libros, aunque tenía algunos raros guardados en una caja antigua. Era sabio porque había aprendido a escuchar el viento, los silencios, los errores, los dolores que las personas escondían detrás de sonrisas apresuradas. Anselmo vivía solo desde que su esposa partió, años atrás, llevada por una enfermedad silenciosa. Desde entonces, se volvió aún más atento a la fragilidad de las cosas. Y fue en una mañana de otoño cuando la aldea recibió a alguien que cambiaría el rumbo de muchas vidas. Clara llegó con una maleta pequeña y los ojos cargados de cansancio. Venía de la gran ciudad, donde el ruido nunca duerme. Allí, en Valle Sereno, el silencio parecía casi intimidante. Caminó por las calles de tierra, observando las ventanas abiertas, la ropa balanceándose en los tendederos, el aroma de pan fresco que salía de la panadería de doña Teresa. Clara no huía solo del ruido, huía de una pérdida. Su padre había muerto hacía pocos meses, y con él parecía haber desaparecido toda la estructura que sostenía sus días. La ciudad, antes llena de posibilidades, se había convertido en un laberinto de recuerdos. La casa que había heredado en la aldea era antigua, pequeña, pero rodeada de flores silvestres que insistían en crecer, incluso sin cuidados. Aquella tarde, mientras intentaba abrir las ventanas atascadas, Clara vio a un hombre de pie en el portón. Era Anselmo. La casa respira mejor cuando las ventanas se abren poco a poco, dijo él con voz serena. Clara se sorprendió por la presencia inesperada, pero algo en la serenidad de aquel anciano le hizo bajar la guardia. ¿Y el corazón?, preguntó ella, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. ¿También respira mejor así? Anselmo sonrió, como quien reconoce una pregunta antigua. El corazón necesita tiempo y valentía. Desde aquel día, los dos comenzaron una amistad improbable. Anselmo enseñó a Clara a plantar, no solo semillas en la tierra, sino paciencia en la vida cotidiana. Le mostró cómo observar las nubes para prever la lluvia, cómo reconocer el canto de los pájaros, cómo comprender que cada estación trae una despedida y un nuevo comienzo. Clara, por su parte, traía historias de la ciudad. Hablaba de luces, de edificios altos, de sueños que parecían más rápidos que las personas. Pero poco a poco comenzó a darse cuenta de que su dolor no disminuía con distracciones, disminuía con comprensión. Y Anselmo nunca daba respuestas listas, contaba historias. Una noche, sentados frente a la estufa de leña, Anselmo habló sobre un árbol antiguo que había existido en el centro de la aldea. Era el más grande de todos, dijo. Daba refugio a pájaros, niños y promesas de amor. Un día, una tormenta lo derribó. ¿Y qué hicieron?, preguntó Clara. Lloramos. Luego usamos la madera para construir bancos en la plaza Anclara. Entendió. El dolor no necesitaba ser negado. Podía transformarse. El invierno llegó con vientos fuertes. Anclara enfermó. Nada grave, pero suficiente para dejarla débil y vulnerable. Fue entonces cuando comprendió cuánto ya estaba conectada a la aldea. Doña Teresa llevó sopa. Los niños dejaron flores en la puerta. Anselmo se sentó junto a la cama y leyó fragmentos de un libro antiguo. La soledad es más ligera cuando alguien sostiene nuestra mano, dijo él. En Clara lloró no de tristeza, sino de pertenencia. Con la primavera llegó también una decisión. Clara podía vender la casa y volver a la ciudad. Tenía propuestas de trabajo, mensajes acumulados, una vida esperándola. Pero al mirar los campos verdes, las montañas a lo lejos, y recordar las conversaciones con Anselmo, comprendió algo importante. No había llegado a la aldea para huir, había llegado para encontrarse. Un día, Anselmo no apareció en la plaza. Clara subió la colina con el corazón apretado. Lo encontró sentado en la mecedora, mirando el horizonte. Estoy envejeciendo, dijo sin dramatismo. Y eso no es triste. Es solo otra estación. Clara sostuvo su mano. ¿Qué sucede cuando el sabio parte?, preguntó. Deja semillas. Anselmo partió en una mañana silenciosa de verano. Toda la aldea asistió al funeral. No hubo grandes discursos, solo historias. Jesús, entre lágrimas, gratitud en Clara, plantó un árbol en la colina, y bajo su sombra comenzó a reunir a los niños de la aldea para contar historias. Historias sobre escuchar el viento, sobre transformar tormentas en bancos de plaza, sobre abrir ventanas poco a poco. Años después, alguien llegaría a la aldea cargando sus propios dolores, y encontraría a Clara en el portón.
La casa respira mejor cuando las ventanas se abren poco a poco, diría ella. Y así, la sabiduría continuaría, no como algo grandioso, sino como algo vivido, porque en Valle Sereno aprendieron que la vida no está hecha solo de partidas, está hecha de quienes se quedan para cuidar las semillas. Después de que Anselmo partió, Clara tardó muchos días en poder subir nuevamente la colina. La mecedora aún crujía con el viento, como si guardara ecos de conversaciones antiguas. Tenía miedo de que, al tocar sus objetos, los recuerdos se desvanecieran. Pero ocurrió lo contrario. Cada detalle parecía contener una lección escondida. En los cuadernos del viejo sabio, Clara encontró anotaciones simples, observaciones sobre el clima, pensamientos sueltos sobre el perdón, frases como escuchar es más importante que responder y la prisa es enemiga de la comprensión. No eran tratados filosóficos, eran semillas escritas. Decidió reunir esas palabras y transformarlas en pequeños encuentros en la plaza de la aldea. Al principio, llegaron solo 3 niños, luego 5. Después, los adultos comenzaron a sentarse en los bancos hechos del antiguo árbol. Clara no se volvió sabia de repente. Aún sentía dudas, aún lloraba en noches silenciosas, pero ahora entendía que la sabiduría no es la ausencia de dolor, es la capacidad de atravesarlo sin endurecer el corazón. Una tarde, el niño Miguel, conocido por su temperamento difícil, preguntó: ¿Cómo sé si estoy creciendo por dentro? Clara sonrió, recordando a Anselmo. Cuando empiezas a preocuparte más por comprender que por ganar. El niño guardó silencio, y en ese silencio, algo cambió. Los años pasaron como pasan las estaciones en discretos, inevitables, transformadores. El árbol plantado en homenaje a Anselmo creció fuerte. Sus raíces se profundizaron tanto como las nuevas historias que nacían allí. Valle Sereno seguía siendo pequeño en el mapa, pero inmenso en el corazón de quienes aprendían que la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que cultivamos. Y así, entre montañas y vientos antiguos, la aldea siguió vive a menos n, o por causa de un hombre sabio, sino porque alguien decidió continuar esparciendo aquello que él enseñó, a que todo dolor puede convertirse en refugio, que todo final puede convertirse en semilla, y que la verdadera grandeza está en la simplicidad de cuidar unos de otros. Con el paso del tiempo, la casa en la colina dejó de ser solo una herencia y se convirtió en un faro silencioso para quienes necesitaban orientación. Personas de aldeas vecinas comenzaron a llegar, no en busca de respuestas mágicas, sino de escucha. Clara nunca se presentó como maestra, preparaba té, abría las ventanas y dejaba que el viento hiciera su parte. Algunos venían con pérdidas recientes, otros con decisiones difíciles. Clara había aprendido que no era necesario tener todas las respuestas, bastaba con ofrecer presencia. En las tardes doradas, cuando el sol descendía detrás de las montañas, ella miraba el árbol que había plantado y comprendía algo más. Profundo Anselmo no le había enseñado qué decir, sino cómo estar. Y estar, muchas veces, es el acto más valiente de todos. Así, Valle Sereno continuó creciendo, no en tamaño, sino en profundidad, porque allí entendieron que la verdadera sabiduría no se impone, se comparte en silencio, como el viento que pasa, toca el rostro y sigue su camino, dejando, aún así, una huella invisible en el corazón de quien lo siente.